Belice a fines de la década de 1990 era un lugar que mucha gente consideraba un paraíso. Tenía playas hermosas, ruinas antiguas y un estilo de vida relajado. Pero en 1998, una sombra cayó sobre esta nación, particularmente sobre su centro urbano más grande, la ciudad de Belice. Una oscuridad comenzó a adentrarse en la comunidad, un miedo que nadie había sentido antes. Comenzó en silencio, con un solo informe de una persona desaparecida. Pero pronto se convertiría en una pesadilla que se apoderaría de todo el país. Esto no era solo un crimen, era un ataque al sentido mismo de seguridad que la gente de Belice tanto apreciaba. El asesino, que llegaría a ser conocido como el Destripador de Belice, había comenzado su reinado de terror. La primera víctima vinculada oficialmente a esta aterradora serie fue Sheryl Nicholas. Era solo una niña, de solo 14 años, con toda su vida por delante. Desapareció en noviembre de 1998. Su familia estaba frenética, buscando por todas partes, esperando lo mejor, pero temiendo lo peor. Sus temores se hicieron realidad trágicamente cuando su cuerpo fue descubierto. Había sido brutalmente asesinada, su cuerpo dejado de una manera que pretendía enviar un mensaje. Esto no fue un acto de violencia al azar. Fue calculado, cruel, y fue solo el comienzo. La comunidad estaba atónita. Un crimen tan vicioso contra una niña era casi inaudito, y dejó una profunda herida en el alma de la ciudad. El descubrimiento del cuerpo de Sheryl provocó una ola de pánico en la ciudad de Belice. Los padres comenzaron a abrazar a sus hijos con más fuerza. Las calles, antes llenas de vida y actividad, hasta bien entrada la noche, comenzaron a vaciarse más temprano. La gente miraba a los extraños con sospecha. ¿Quién podría hacer tal cosa? ¿Era alguien que conocían? ¿Era un local o algún monstruo había llegado a sus costas de otro lugar? La policía estaba bajo una presión inmediata e inmensa para encontrar respuestas, para atrapar a la persona responsable de este horrible acto. Aseguraron al público que estaban haciendo todo lo posible, pero en sus corazones sabían que esto era algo diferente, algo más siniestro de lo que jamás habían enfrentado. El nombre El Destripador de Belice no surgió de inmediato, pero el miedo a un depredador era muy real. Los medios de comunicación comenzaron a cubrir la historia intensamente, y con cada informe, la ansiedad del público crecía. Los detalles del asesinato de Sheryl fueron impactantes e insinuaban un asesino que no solo era violento, sino también meticuloso. Este era alguien que disfrutaba del poder y el terror que estaba causando. Para la gente de Belice, la ilusión del paraíso se había desmoronado. Ahora vivían bajo la sombra de un monstruo desconocido, y todos se hacían la misma pregunta: ¿quién sería el próximo? La respuesta llegaría demasiado pronto. Después del asesinato de Sheryl Nicholas, una inquietante calma se apoderó de Ciudad de Belice. Pero era la calma antes de la tormenta. El asesino esperaba, observaba y planeaba. En enero de 1999, solo unos meses después de la muerte de Sheryl, la pesadilla comenzó de nuevo. Otra joven, Yahira Juárez, de 13 años, desapareció. Una vez más, una familia se vio envuelta en una búsqueda desesperada. La comunidad contuvo la respiración, rezando para que la encontraran a salvo. El patrón comenzaba a ser inquietantemente claro. El depredador estaba atacando a niñas, los miembros más vulnerables de su sociedad. La esperanza de que el asesinato de Sheryl fuera un incidente aislado se desvanecía rápidamente. El descubrimiento del cuerpo de Yahira confirmó los peores temores de todos. Sus restos fueron encontrados en un área aislada, muy similar a los de Sheryl. Las similitudes entre los dos casos eran escalofriantes e innegables. Ambas niñas eran de la misma área general de la ciudad. Ambas habían sido llevadas y luego asesinadas de una manera brutal. El asesino estaba dejando una firma, una espantosa tarjeta de presentación que les decía a los investigadores que estaban tratando con un depredador en serie. El término Destripador de Belice comenzó a circular más ampliamente, un nombre que capturaba el horror y la salvajería de los crímenes. El asesino ya no era solo una sombra, era una entidad con nombre, un coco que acechaba sus calles. El terror se intensificó. En junio de 1999, Erica Wills, de 9 años, desapareció. La ciudad estaba en alerta máxima, pero el asesino aún así logró atacar. Su desaparición provocó una nueva ola de pánico en la comunidad. ¿Cómo podía esta persona operar con tanta libertad?
¿Cómo podía secuestrar a una niña sin que nadie viera nada? Su cuerpo fue encontrado más tarde, y la escena del crimen presentaba las mismas terribles características que los otros. Luego, en octubre, Jackie Malik, otra joven, desapareció. La frecuencia de los ataques aumentaba, y el asesino se volvía más audaz. Parecía que nadie estaba a salvo, y la policía no estaba más cerca de encontrarlo. A principios de 2000, la lista de víctimas había crecido. Samantha Gordon, una niña de 12 años, desapareció en febrero. Su cuerpo fue encontrado poco después. Cada caso era una copia al carbón del anterior. Una joven de una parte específica de Ciudad de Belice, secuestrada, asesinada y su cuerpo desechado en un lugar aislado. El método del asesino era consistente, su tipo de víctima era específico y su crueldad inquebrantable. Estaba cazando a los niños de Belice, y toda la nación era su audiencia cautiva. El miedo ya no estaba solo en Ciudad de Belice. Se había extendido por todo el país, una nube oscura que se negaba a disiparse. El destripador de Belice tenía el control. Con una crisis de asesino en serie en toda regla entre manos, el Departamento de Policía de Belice sabía que se enfrentaban a un desafío sin precedentes. Estaban lidiando con un depredador astuto y escurridizo, como nunca antes se habían encontrado. La presión del público y del gobierno era inmensa. Cada día que pasaba sin un arresto era otro día en que el asesino podía atacar de nuevo. Las autoridades lanzaron una de las mayores búsquedas en la historia del país. Establecieron grupos de trabajo, líneas directas dedicadas para recibir pistas y destinaron todos los recursos disponibles a la investigación. Las calles de Ciudad de Belice se convirtieron en un paisaje de patrullas policiales y puestos de control. Al darse cuenta de que necesitaban experiencia especializada, el gobierno de Belice solicitó ayuda internacional. Este era un caso que requería perfiladores y expertos forenses con experiencia en casos de asesinos en serie. Solicitaron ayuda de dos de las agencias de aplicación de la ley más reconocidas del mundo, la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos y Scotland Yard del Reino Unido. Estas agencias enviaron investigadores experimentados a Belice para ayudar a analizar la evidencia, crear un perfil psicológico del asesino y ofrecer nuevas estrategias. Su llegada trajo un pequeño rayo de esperanza, la sensación de que la red finalmente se estaba cerrando alrededor de este monstruo. Los expertos internacionales trabajaron junto a la policía local, examinando cada pieza de evidencia de las escenas del crimen. Buscaron fibras, ADN, cualquier cosa que pudiera darles una pista. Perfilaban al asesino como alguien probablemente local, alguien familiarizado con el trazado de la ciudad, lo que le permitía secuestrar a sus víctimas y deshacerse de sus cuerpos sin ser visto. Probablemente era alguien que parecía normal, que podía mezclarse, lo que lo hacía aún más difícil de identificar. Basado en este perfil y la escalada de violencia, el gobierno tomó una medida drástica. Impuso un toque de queda a los niños de Ciudad de Belice. Ningún niño debía estar en las calles después del anochecer. El toque de queda cambió la esencia misma de la vida en la ciudad. Los parques de juegos estaban vacíos al final de la tarde. Los sonidos habituales de los niños jugando en las calles por la noche fueron reemplazados por un silencio inquietante. Era una ciudad sitiada, no por un ejército, sino por un solo individuo aterrador. Los oficiales de policía patrullaban los vecindarios, haciendo cumplir el toque de queda y buscando cualquier actividad sospechosa. Pero a pesar de la enorme presencia policial, la asistencia internacional y el cierre de la ciudad, el asesino siguió siendo un fantasma. La investigación chocaba con pared tras pared y el miedo persistía de que incluso estas medidas extremas podrían no ser suficientes para detener al destripador de Belice. En cualquier investigación importante, especialmente una con tanto miedo público, las pistas falsas y los crímenes de imitación son un problema constante. El caso del destripador de Belice no fue una excepción. A medida que la búsqueda se intensificaba, ocurrieron otros crímenes violentos contra mujeres y niños, y la primera pregunta siempre fue, ¿es este el destripador? Uno de esos casos fue el trágico asesinato de una joven llamada Karen Codd. Su muerte fue brutal, y ocurrió durante el periodo activo del destripador. Inicialmente, hubo una especulación generalizada de que era otra víctima del mismo asesino en serie. Los medios informaron sobre el posible vínculo, y el miedo del público creció aún más fuerte.
Sin embargo, a medida que los investigadores profundizaban en el caso de Karen Codd, comenzaron a ver diferencias clave. El método de su asesinato, aunque violento, no coincidía con la firma específica del destripador de Belice. La ubicación del crimen y el perfil de la víctima también eran inconsistentes con el patrón establecido. La policía finalmente pudo reunir suficiente evidencia para descartar una conexión. Más tarde, arrestaron y condenaron a un hombre por su asesinato, una persona completamente ajena a la ola de crímenes del destripador. Esta fue una pequeña victoria para las fuerzas del orden, ya que trajo justicia para una familia, pero también resaltó la dificultad de su tarea principal. Demostró que no todos los monstruos en la oscuridad eran el mismo monstruo. También hubo otros casos. Desapariciones de mujeres jóvenes que, durante unos días o semanas aterradoras, se temió que fueran obra del destripador. En algunos casos, la persona desaparecida aparecía a salvo, habiendo partido por razones personales. En otros casos, se descubrió que los crímenes estaban relacionados con disputas domésticas u otras actividades delictivas, completamente separadas de los asesinatos en serie. Cada una de estas falsas alarmas consumió tiempo y recursos valiosos para el grupo de trabajo de investigación. Tenían que seguir cada pista, por pequeña que fuera, porque la alternativa, perder la única pista que podría resolver el caso, era impensable. Este proceso de examinar crímenes no relacionados fue frustrante pero necesario. Ayudó a la policía a refinar su comprensión de los métodos específicos del destripador de Belice. Al comprender lo que no estaba haciendo, pudieron concentrarse mejor en lo que sí estaba haciendo. Aprendieron a identificar rápidamente las señales reveladoras de su modus operandi. Esto les permitió concentrar sus esfuerzos en las verdaderas víctimas del destripador y evitar desviarse por otras tragedias. Pero incluso, con este enfoque agudizado, el hombre que estaban persiguiendo siguió siendo escurridizo. Era un fantasma que dejaba solo dolor y un rastro de víctimas cuidadosamente elegidas, dejando a los investigadores con más preguntas que respuestas. A medida que la investigación se prolongaba, la policía y sus socios internacionales desarrollaron una lista de posibles sospechosos. Con un asesino en serie que podía mezclarse también, cualquiera podría ser un sospechoso. Pero algunos individuos atrajeron un escrutinio más intenso que otros. Una de las principales personas de interés era un hombre local que tenía antecedentes de violencia y vivía en el área de donde fueron tomadas las víctimas. Encajaba perfectamente con el perfil geográfico. Conocía las calles traseras y los lotes aislados. La policía lo entrevistó varias veces, registró su propiedad y lo mantuvo bajo vigilancia. Parecía un candidato fuerte. Sin embargo, a pesar de la fuerte evidencia circunstancial y la intuición de muchos investigadores, nunca pudieron encontrar la prueba concreta necesaria para realizar un arresto. No había evidencia de ADN que lo vinculara con las escenas del crimen. Ningún testigo pudo ubicarlo definitivamente con ninguna de las víctimas. Él mantuvo su inocencia durante el intenso interrogatorio, y sin una confesión o un vínculo forense, la policía no tenía nada para detenerlo. Era un sospechoso principal, pero siguió siendo un hombre libre. La frustración de la policía fue enorme. Sentían que estaban cerca, que incluso podrían haber mirado al asesino a los ojos, pero no podían probarlo. Otra línea de investigación se centró en la posibilidad de que el asesino no fuera local, sino extranjero. Belice es una encrucijada, que atrae a personas de todo el mundo. Los investigadores consideraron que el asesino podría ser un turista, un trabajador extranjero o incluso un soldado estacionado en el área. Esta teoría ganó algo de fuerza porque el nivel de violencia sádica parecía, para algunos, fuera de lugar para el elemento criminal local. Investigaron a individuos con antecedentes penales en otros países que habían estado en Belice durante el tiempo de los asesinatos. Esta búsqueda, sin embargo, resultó ser una tarea masiva y en última instancia infructuosa, una búsqueda de una aguja en un pajar global. Finalmente, cada pista sobre cada sospechoso se enfrió. Hubo otro hombre local que fue interrogado extensivamente, e incluso una teoría sobre un pequeño grupo de individuos trabajando juntos. Pero en cada caso, la evidencia simplemente no estaba allí. El destripador de Belice fue demasiado cuidadoso. No dejó huellas dactilares, ni ADN, ni testigos. Era un fantasma que se movía por la ciudad, tomaba lo que quería y desaparecía de nuevo en las sombras. La lista de sospechosos finalmente se agotó.
y el expediente del caso se engrosó con teorías y callejones sin salida, pero no más cerca de una acusación. El asesino, al parecer, había cometido los crímenes perfectos. El reinado del Destripador de Belice finalmente llegó a su fin. Después del asesinato de Samantha Gordon a principios de 2000, los asesinatos se detuvieron repentinamente. Nadie sabe por qué. ¿Murió el asesino? ¿Fue encarcelado por otro crimen? ¿Simplemente se mudó, llevando su oscuridad a otro lugar? Estas son preguntas que persiguen a Belice hasta el día de hoy. El fin de los asesinatos no trajo alivio, sino más bien un tipo diferente de ansiedad. Dejó una cicatriz profunda y duradera en la psique nacional. El caso cambió fundamentalmente la forma en que la gente de Belice veía su propia sociedad. La inocencia se había ido, reemplazada por una sensación permanente de vulnerabilidad. El impacto en la comunidad fue inconmensurable. Los padres se volvieron más protectores, y una generación de niños creció con la historia del Destripador como un coco de la vida real. El tejido social de la ciudad de Belice se alteró. La confianza entre vecinos se erosionó, y un miedo persistente permaneció. El caso se convirtió en un momento decisivo en la historia moderna del país. Fue una pérdida de inocencia a escala nacional. Para las familias de Sheryl Nicholas, Jay Yahira Juárez, Erika Wills, Jackie Malik y Samantha Gordon, no hubo cierre. Su dolor se agravó por el hecho de que el hombre que les robó a sus hijas nunca fue llevado ante la justicia. Hoy, el caso del Destripador de Belice sigue siendo el misterio sin resolver más infame e importante en la historia de la nación. Es un caso frío pero no olvidado. Cada pocos años surge un nuevo artículo o documental, reexaminando la evidencia y haciendo las mismas preguntas de siempre. Detectives aficionados y entusiastas del crimen real todavía debaten las teorías en línea. Para las fuerzas del orden, representa un fracaso frustrante, un recordatorio constante del que se escapó. Obligó al Departamento de Policía a modernizarse y a desarrollar nuevos protocolos para manejar crímenes mayores. Pero esas lecciones llegaron a un precio terrible. El legado del Destripador de Belice es de miedo, misterio y preguntas sin respuesta. La sombra que proyectó sobre el paraíso nunca se ha disipado por completo. Sigue siendo un fantasma sin rostro, un testimonio del hecho de que el mal puede surgir en los lugares más inesperados y luego desaparecer sin dejar rastro. La búsqueda del Destripador de Belice ha terminado, pero la búsqueda de respuestas continúa en los corazones y las mentes del pueblo beliceño. Hasta que sea identificado, o hasta que el tiempo borre toda memoria, los fantasmas de sus víctimas seguirán deambulando por las calles de la ciudad de Belice, clamando por una justicia que nunca llegó.